Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Joseph Zanabria, ingeniero químico especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero Joseph hoy nos acompañará con este importante tema. Programa de elementos de protección personal, parte 1. Efectividad y costo en su selección y adquisición. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, sí señora. Un día un poco frío, pero estamos bien. Muy frío el día, entonces te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa en este día tan frío. Gracias, muy gentil. ¿Me ocultas cámara, Lina, por favor? Ok. Vamos a hablar de programas de elementos de protección personal, parte 1, efectividad y costo en su selección y adquisición. Este es el primer seminario de una serie de dos sesiones que se programan para este tema de elementos de protección personal. Así como ustedes lo vieron en el video promocional antes de este seminario, el tema de elementos de protección personal es un tema que muchas veces se subvalora y solamente nos quedamos en algunas actividades como es una matriz de elementos de protección personal que construimos de una manera poco sistemática o subjetiva. No aplicamos ninguna metodología sistemática, que esto nos permite darle una mayor efectividad. Por eso el nombre del taller, efectividad y costo en su selección y adquisición. Porque otro aspecto a tener en cuenta es que podemos seleccionar los elementos de protección personal que nosotros consideramos que tiene una mayor protección para el trabajador, pero si el trabajador no se adapta o el trabajador no lo usa, estamos perdiendo nuestro tiempo y estamos conduciendo a un uso inadecuado del recurso económico por parte de la empresa. En estos seminarios yo siempre toco la parte de dinero, porque es que es fundamental que en seguridad y salud en el trabajo empecemos a pensar en el tema de costos. En algún momento, como les decía en otro seminario, en una actividad que estaba ejecutando, pues la persona que me estaba auditando me decía, pero es que usted no puede pensar en costos. Finalmente, el bienestar del trabajador y la seguridad del trabajador tiene un costo invaluable. Y yo le decía, sí, claro que sí. El costo de la vida del trabajador y el costo de la salud del trabajador es un costo realmente invaluable. Pero realmente nuestro trabajo en seguridad y salud en el trabajo nos lo miden por efectividad y la efectividad está asociada al costo económico. Entonces, realmente que hablemos de costos no significa que subvaloremos o que disminuyamos o que pensemos de una forma incorrecta en el bienestar y la salud del trabajador. No, es la forma de medir nuestro trabajo y de demostrarle, ¿sí? Y demostrarnos a nosotros mismos la importancia que tiene este tema de seguridad en el trabajo y cautivar precisamente a la gerencia desde el punto de vista de cómo el recurso que se está invirtiendo realmente tiene un mayor
una mayor apropiación por parte del trabajador. En ese orden de ideas, pues vamos a tener 3 momentos, como lo hemos mantenido en estos seminarios. En un momento 1 vamos a hablar de los aspectos del programa de elementos de protección personal empresarial. En un momento 2 vamos a hablar de los criterios para la selección y en un momento 3 vamos a hablar de los criterios para adquisición. En ese orden de ideas, pues vamos a ir al objetivo general, donde está definir los atributos que constituyen el programa de elementos de protección personal empresarial en términos de efectividad en función del costo y su adaptabilidad. Como les digo, en la sesión del día de hoy, solo vamos a hablar de selección y adquisición. De esta manera tenemos un objetivo específico 1 que corresponde al momento 1, que es definir los atributos que se deben contemplar para la construcción del programa de elementos de protección personal empresarial. El objetivo específico 2, aplicar los criterios para la selección de elementos de protección personal según la identificación de peligros en la empresa. Y el objetivo específico 3, definir los criterios que es necesario incorporar para la adquisición de elementos de protección personal en términos de rendimiento y uso. Para este momento, entonces, vamos a hacer el sondeo, por lo cual Lina nos va a ayudar y voy a suspender un momento mi cámara para que Lina le dé paso a la evaluación del día de hoy. Lina. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y pueden seleccionar la respuesta, la posible respuesta. ¿Listo? La selección de elementos de protección personal está enfocada a prevenir actos inseguros, B, evitar accidentes de trabajo, C, evitar la aparición de enfermedad laboral, D, atenuar la consecuencia en la ocurrencia de ATL. Muy bien. Leamos muy bien la pregunta, las respuestas. 5 segunditos para que conteste. Muy bien, listo. Cerramos entonces la primera pregunta. La primera pregunta dice, entonces, la selección de elementos de protección personal está enfocado a 11%, prevenir actos inseguros, 39%, evitar accidentes de trabajo, 17%, evitar la aparición de enfermedad laboral y 32%, atenuar la consecuencia en la ocurrencia de ATL. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Les recuerdo que estas mismas preguntas las tendremos al finalizar, pero ya pues el ingeniero Joseph nos va a regalar las respuestas. Los criterios para la selección de EPP, de elementos de protección personal, son A, desempeño, integridad, duración y comodidad, B, costo, talla, diseño y duración, C, adaptabilidad al riesgo a la persona y al entorno laboral, D, criterios definidos en el procedimiento interno. Bien, 10 segunditos. ¿Listo? Muy bien. La segunda pregunta dice, entonces, estos son los resultados. 13%, desempeño, integridad, duración y comodidad. 7%, costo, talla, diseño y duración. 62%, adaptabilidad al riesgo a la persona y al entorno laboral. Y 18%, criterios definidos en el procedimiento interno. Listo, muy bien. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. Dice, para la adquisición de elementos de protección personal se recomienda A, identificar las tallas y evaluar adaptabilidad, B, proyectar el costo sin importar los recursos de la empresa, C, identificar tallas y verificar calidad, D, todas las anteriores. Bien, lean muy bien esas preguntas, esas respuestas. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas preguntas. Vamos a tener el post-test, vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy, así que tenemos que estar muy atentos a nuestra acción educativa del día. Listo, muy bien. 2 segunditos más. Listo. Cerramos la tercera y última pregunta y los resultados son los siguientes. El 15% dice identificar las tallas y evaluar adaptabilidad. 3% proyectar el costo sin importar los recursos de la empresa.
20% identificar tallas y verificar calidad, 62% todas las anteriores. Muy bien, recuerden que al finalizar tendremos las mismas preguntas, así que tienen que estar muy atentos. Listo, ingeniero Joseph, te dejo nuevamente con los asistentes para que continúes. Ok, Lina, muchísimas gracias. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, primero vamos a definir claramente el papel de los elementos de protección personal en la jerarquización de controles. Ustedes ven en la diapositiva precisamente la jerarquización de controles con la efectividad. Encontramos que a medida que va bajando la jerarquización, la efectividad va bajando. Es decir, los elementos de protección personal es la medida de control menos efectiva para evitar accidentes de trabajo y evitar la aparición de enfermedad laboral. En ese orden de ideas, tenemos que establecer que proteger al trabajador con elementos de protección personal conduce a atenuar la consecuencia, no a evitar el evento. Es decir, no podemos pensar que porque el trabajador tiene elementos de protección personal, no va a ocurrir el accidente de trabajo o el trabajador no se va a afectar. Cuando hablamos de accidente de trabajo, posiblemente atenúa la lesión, como su nombre lo indica, está protegiendo al trabajador en el segmento. Entonces la consecuencia va a ser más baja, es decir, la lesión va a disminuir su gravedad, pero eso no significa que el evento no ocurra. Y cuando hablamos de enfermedad laboral, pues disminuye la concentración. Cuando hablamos de disminuye la concentración, estamos hablando de la exposición. Recordemos que para definir enfermedad laboral tenemos que tener en cuenta tiempo de exposición, frecuencia de exposición, el tiempo, sea el antecedente histórico del trabajador desde el punto de vista en la exposición y también la concentración a la que está expuesto. Específicamente hablamos del elemento de protección personal como que modifica la concentración del agente al cual el trabajador se está exponiendo, pero eso no quiere decir que lo elimina del lugar de trabajo o del ambiente de trabajo. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos para entender por qué el elemento de protección personal es la medida menos efectiva desde el punto de vista del control o de la gestión del riesgo del riesgo ocupacional. Ahora tengamos en cuenta otro aspecto. No todas las acciones sobre el trabajador se categorizan en elementos de protección personal y no a todos los riesgos se les asigna elemento de protección personal. Ahora, ampliemos esta frase. Por ejemplo, riesgo biológico. Una trabajadora social cuyo trabajo es ir visitando casa en casa, vecindad, para socializar los aspectos de un proyecto. O vámonos más allá, vámonos al sector manufactura porque estamos en sector manufactura. Hablemos de las personas de ventas, de las personas comerciales, del comercial que tiene que estar en la calle o que tiene que ir a visitar diferentes lugares para verificar que la mercancía se está presentando o que la mercancía está cumpliendo el objetivo para el cual se está produciendo, etcétera, etcétera. Y se encuentra con riesgo biológico perros. Entonces, pues el trabajador no puede estar totalmente encauchetado, como le digo yo, o con elementos de protección personal para evitar que el perro no muerda. Claro, va a tener unos elementos de protección personal que le disminuyan la consecuencia en caso de que un perro venga a morderlo, pero no necesariamente puede suceder, porque esto también va asociado a la vestimenta del trabajador. Digamos, en mercaderistas. Las mercaderistas que su uniforme de trabajo pues no va o no se integra, o son los aspectos que vamos a hablar más adelante de la adaptabilidad. Pues es muy difícil asignar un elemento de protección personal para cierto tipo de riesgos. Y desde otro punto de vista, por ejemplo, también hablando en ese sentido, no a todos los riesgos se les asignan elementos de protección personal. Uno de los más difíciles es el control biológico. Otro, por ejemplo, es el biomecánico. Pues el trabajador que tiene una postura sedente o que tiene un movimiento repetitivo en manos,
pues realmente se le dan controles administrativos, se le dice que haga pausas activas, se le dice que haga un acondicionamiento físico, etcétera, pero eso son medidas de control administrativo frente al trabajador, frente a cómo estoy tratando de intervenir el riesgo en el trabajador, y no es un elemento de protección personal que va enfocado a que el trabajador lo ejecute, claro que sí, pero eso no significa que esté categorizado en elementos de protección personal. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con que no todas las acciones sobre el trabajador se categorizan en elementos de protección personal. Otro aspecto a trabajar, digamos, en una planta donde haya una temperatura alta por el mismo funcionamiento de máquinas. Entonces, hablamos que una de las medidas de control administrativa para este riesgo físico, que es temperatura extrema o desconfort térmico, como se establece en la GTC 45, hablamos de la hidratación. La hidratación es un control administrativo que se enfoca al trabajador. Esto no significa que se pueda categorizar como un elemento de protección personal, es un control administrativo. Entonces, esto es lo que también en la parte de temperatura también, de temperatura extrema, pero por encima, es muy complejo poder asignar elementos de protección personal para el control de riesgo térmico hacia arriba. Para el control de riesgo térmico frío, sí encontramos varios elementos de protección personal, pero para calor es muy complejo. Entonces, esto también debemos tenerlo en claro. Otro aspecto a trabajar en elementos de protección personal es la idiosincrasia del trabajador, y eso lo vamos a mirar más adelante. Desde el punto de vista de la situación actual y de la situación deseada, tenemos en la situación actual, como les decía, se busca que la gestión del riesgo se empiece por la eliminación completa del peligro, por reemplazar el material, equipo o proceso por uno de riesgo inferior, o por rediseñar los equipos o procesos de trabajo. Eso es a lo que nos referimos con barreras duras. Es decir, que su implementación conducen a una efectividad en el control de riesgo importante, lo que disminuye o, como su nombre lo indica, controla el riesgo al que puede estar expuesto el trabajador. Sin embargo, como vemos que la situación deseada aunque es la situación deseada, actualmente es lo que menos se presenta, porque tanto la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería requieren dos aspectos fundamentales, que es la inversión y la investigación que requiere la implementación de estos controles. Y realmente, pues seamos muy honestos, pero nuestros temas de seguridad y salud en el trabajo adolecen en muchos aspectos en temas de investigación. Entonces, realmente no tenemos esa cultura de prevención fundamentada en estos tres aspectos. Por lo tanto, actualmente son las situaciones que menos se presentan. Las que más se generan o las que más uno encuentra en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector manufactura son los controles administrativos, que también hablamos de la capacitación y el entrenamiento, del cual hablábamos la semana anterior, pero también asociamos la señalización, las advertencias y los sistemas de comunicación de peligros, y la entrega y uso de elementos de protección personal. Pero dense cuenta, solamente hablamos de entrega y uso. Pero ¿dónde están las fases anteriores? ¿Dónde está la selección? ¿Dónde está la adquisición? Que realmente eso es el corazón como tal del programa de elementos de protección personal. Si tenemos una selección acorde y una adquisición correcta, pues vamos a tener una efectividad en el uso importante. Nunca vamos a tener al 100% de la población trabajadora contenta. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos uno de los aspectos que van en contra de nuestro trabajo frente a lo que es la selección y la adquisición de elementos de protección personal es la idiosincrasia y las características tan particulares de todas las personas. Entonces, llegar a estandarizar algo que no es estandarizable, como es la antropometría, como es la percepción en el trabajador, hace que nuestro trabajo sea mucho más difícil en este tema de elementos de protección personal, y por eso, aunque se defina como barreras blandas, porque es la que menos efectividad presenta, es la que requiere uno de los mayores trabajos cuando se busca una efectividad desde el punto de vista de uso en el trabajador y de costo, de bajar costos para la empresa.
En nuestra normatividad legal, rápidamente, tenemos la resolución 2400 del 1979 del Ministerio de Trabajo, que es el Estatuto Nacional de Seguridad Industrial. Es genérico, nos habla digamos, entregar el elemento de protección personal, el costo debe ser asumido por el empleador, el costo no debe ser asumido por el trabajador. Los aspectos básicos desde el punto de vista de lo que es costos y entrega para el trabajador. Tenemos la Ley 9 de 1979 del Ministerio de Salud, Código Sanitario Nacional, que también establece el uso de elementos de protección personal como una de las medidas de control de riesgo. Tenemos el decreto 1072 del 2015 del Ministerio de Trabajo, lo que corresponde al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La resolución 0312 del 2019 del Ministerio de Trabajo, que nos habla de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y le da una parte para lo que es elementos de protección personal. Y en este momento también debemos incluir la normatividad de la emergencia sanitaria COVID-19, el decreto 544 y el decreto, no me acuerdo en este momento exactamente el número, que nos habla de la inclusión de EPPs para COVID-19 en nuestra matriz de elementos de protección personal. No hablamos solamente para el sector salud, sino también para todos los trabajadores, porque la mascarilla o la protección respiratoria libre de mantenimiento, llámese tapabocas o llámese Mayos N95, las diferentes clases, pues se debe integrar o se debe involucrar en el desarrollo de nuestras actividades y en la actualización de los programas de elementos de protección personal. Y aquí es cuando empezamos a hablar ya en materia. Hablemos de la selección de elementos de protección personal. Tenemos que partir por la identificación de EPP por riesgos. ¿Para qué? Para elaborar la matriz de elementos de protección personal, cruzando los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Pero es que ahorita vamos a ampliar este aspecto, ¿no? Ampliémoslo de una vez. Entonces, démonos cuenta aquí, esto es una matriz tipo de una de las normas técnicas, de las notas técnicas de prevención de España. Y vemos aquí cómo se monta una matriz, la matriz de base para elementos de protección personal. Entonces vemos el proceso. Aquí estamos hablando de una actividad de manufactura cualquiera. Estamos hablando de metalmecánica. Estamos hablando también de esto es minería, en minería. Y aquí hablamos de, por ejemplo, perforación y voladura como una actividad del proceso de arranque. ¿Cuáles son los puestos que hay en esta actividad? Pues tenemos al perforista, tenemos al barrenista, el artillero, el vigilante de voladura. Los riesgos que pueden requerir el uso de EPP, entonces hacemos un listado de riesgos a partir de una codificación. En este caso les estoy presentando la M es mecánico, T es térmico, Q es químico, AF es agentes físicos y X es explosividad. Y nos dice que el EPI de posible utilización es, entonces ya nos estamos enfocando al segmento. Calzado, casco, guantes, ropa, caídas de altura, mascarilla, protección auditiva, protección ocular. Entonces démonos cuenta que lo que hacemos es, a partir de esta matriz de peligros, tenemos que volver esa matriz de peligros que nos da ese insumo de base, como les decía en la primera sesión, y establecemos esa matriz de elementos de protección personal genérica, que es nuestro primer punto de partida, asociando e integrando riesgos. Les voy a poner el caso. Metalmecánica, ejemplo, metalmecánica. Tenemos al trabajador que está expuesto a riesgo mecánico y les voy a poner un evento mucho más específico. Un cortador de lámina. Entonces puede utilizar cortador, es hacer el corte en frío o en seco, perdón, y hacer el corte en operaciones húmedas. ¿Por qué en operaciones húmedas? Porque precisamente el corte genera fricción y al generar fricción necesita lubricantes que disminuya el calor al cual está expuesta la pieza para no dañarse. En ese orden de ideas, pues claro, tiene riesgo mecánico, pero también tiene riesgo químico. Entonces, el guante que le pueda servir para riesgo mecánico, que es el guante de baqueta, va a estar expuesto por riesgo químico a una disminución desde el punto de vista de desempeño, desde el punto de vista de vida útil. Entonces, el guante que nos sirve solamente para riesgo mecánico no nos va a servir para riesgo químico.
Y ese es uno de los grandes problemas que encontramos en la selección de elementos de protección personal, que seleccionamos los elementos de protección personal pensando en uno o dos riesgos y no le damos la visión integral que se requiere la selección desde el punto de vista del alcance del elemento de protección personal a la mayor cantidad de riesgos posibles que tenga el trabajador. Entonces, esto dificulta la comprensión de la matriz de elementos de protección personal y la selección de un elemento de protección personal por segmento, máximo 2, porque es que también tengamos en cuenta cuando estamos hablando de adaptabilidad, si seleccionamos 2 tipos de guante, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Pensemos en el trabajador de mantenimiento que por sus labores pues está expuesto también a riesgo mecánico y tiene que usar guantes de baqueta porque está utilizando cortadoras, esmeriles, bueno, diferentes herramientas y diferentes equipos. Pero resulta que el trabajador, de ese trabajador de mantenimiento, también tiene que coger piezas muy pequeñas, estamos hablando de tornillos, tuercas y demás, donde el guante está evitando que se desempeñe correctamente. Entonces, pues claro, tenemos que cambiar el elemento de protección personal que le estamos dando al trabajador y decirle, señor, en este momento no puede utilizar guantes de baqueta, sino tiene que utilizar unos guantes de nylon con unas cubiertas de polipropileno, precisamente para atenuar el riesgo al que está expuesto y le permita su desempeño. El trabajador va a decir, bueno, si no hacemos esos procesos correctos de selección, entonces el trabajador lo que va a hacer es dejar de utilizar sus guantes de baqueta. ¿Por qué? Porque con sus guantes de baqueta no va a poder coger estas piezas muy pequeñas. Entonces es ahí cuando hablamos de otro aspecto que es la adaptabilidad al entorno laboral, que más adelante también les voy a hacer unas precisiones específicas en ese punto de vista. Entonces, démonos cuenta que esta es nuestra primera matriz desde el punto de vista de selección de elementos de protección personal, pero no podemos quedarnos ahí. Y ahí es donde usualmente nos quedamos en la empresa, en que identificamos, hacemos esta matriz de elementos de protección personal y ya, con eso lo solucionamos. No, realmente tenemos que ir más allá. Y el ir más allá significa que por segmento, por cada segmento, como se muestra en esta matriz tipo, tengo que desglosar el riesgo al cual está expuesto el trabajador y mirar cuál es el objetivo y el alcance del elemento de protección personal. Es tope de seguridad o protección. En este caso estamos hablando de elemento de protección personal pies. Entonces hablamos de riesgo mecánico, caída de objetos en la puntera o en la punta de los pies, caída de objetos en la mitad del pie, atrapamiento, aplastamiento del pie, caída de impacto sobre el talón, caída por desplazamiento, el trabajador que está en piso resbaloso, etcétera, y marcha sobre objetos punzantes y cortantes y corte por sierra. Aquí estamos enfocándonos, por ejemplo, a la selección de elemento de protección personal, botas, para trabajadores del sector para trabajadores del área de mantenimiento de sector manufactura. Entonces, aquí decimos, bueno, ¿qué es lo que me debe? ¿Cuál es el objetivo de ese elemento de protección personal? Que me protege el metatarso, que tenga un tope de seguridad o protección, que tenga una suela, un tacón absorbedor de energía, que la suela sea antideslizante, que la plantilla sea resistente a la perforación porque hay puntillas o porque hay elementos cortopunzantes en el piso y que el empeine sea resistente al corte. Pero además de eso, también está expuesto a riesgo eléctrico. Entonces, si solamente nos quedamos acá, vamos a pensar en una bota de seguridad con punta de acero. Pero no, resulta que el trabajador también tiene riesgo eléctrico por contacto eléctrico o por descarga electrostática. En ese orden de ideas, pues vamos a necesitar un calzado aislante de la electricidad y la suela que debe ser antiestática. En ese orden de ideas, entonces ya vamos a tener una bota no solamente con punta, con puntera, pero ya no podemos hablar de una puntera de acero. Tenemos que hablar de una bota de seguridad con puntera y para riesgo eléctrico, es decir, una bota dieléctrica. Pero además de eso, tiene riesgo químico. Entonces, si le damos una bota al trabajador, una bota de cuero,
y se le cae al trabajador ácidos o bases, pues no lo vamos a proteger porque el ácido y la base se come el cuero y puede generarle una lesión al trabajador, una lesión de segundo o tercer grado al trabajador en el pie. Entonces aquí ya estamos hablando de botas de caucho. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que esto es lo que tenemos que hacer por segmento para poder precisar esta primera matriz, que es la que nos arroja la matriz de peligros, y llevarla a uno, máximo 2 elementos de protección personal por segmento para cada trabajador a partir del desglose de los riesgos y del tipo de elemento de protección elemento de protección personal, de sus características y la disponibilidad en el mercado, para no llegar a sobreprotegerlo o a protegerlo por defecto, es decir, a no protegerlo lo suficiente. Porque es que si lo sobreprotegemos, lo inutilizamos. Y entonces es ahí cuando hablamos precisamente de esa adaptabilidad al riesgo. Les voy a poner otro ejemplo. También, sector personas de mantenimiento. ¿Por qué hablo tanto de las personas de mantenimiento? Porque son las que tienen un mayor número de riesgos y porque son las que tienen unas tareas críticas. Entonces, estaba revisando el tema de manipulación de vidrios. Y la persona, pues para manipular el vidrio necesita tener su vista totalmente, su horizonte totalmente despejado. ¿El casco le permite al trabajador tener el horizonte totalmente despejado? ¿O el casco le quita visibilidad al trabajador? Y entonces es ahí cuando empezamos a poner pros y contras, ¿sí? Hablemos también de los señores de los señores de taladro y de los señores, también de los señores de mantenimiento de metalmecánica, que utilizan taladros, que utilizan, más que taladros, se me olvidó ahorita. No se me olvidó. Tornos, los torneros. Un tornero no utiliza guantes. Y no utiliza guantes porque precisamente las puntas del guante, si se llegan a enredar en el torno, le van a generar un evento mucho más crítico que el no usarlos. Entonces es ahí cuando hablamos de la adaptabilidad al riesgo. El elemento de protección personal no evita el accidente, disminuye la consecuencia. Y no podemos proteger o pensar en elementos de protección personal para sobreproteger al trabajador porque lo estamos inutilizando. Y al inutilizarlo, lo que vamos a hacer es potenciar el riesgo al que está expuesto por el peligro como tal en el desarrollo de su labor. Y en ese orden de ideas, entonces, tenemos que mirar efectivamente cuál va a ser el método de evaluación de adaptabilidad. Tenemos el criterio de, bueno, vamos a evaluar los riesgos a los que está expuesto el trabajador, pero el desempeño del trabajador. Entonces es ahí cuando hacemos un formato, en algún momento diseñó un formatico muy sencillo, donde evaluaba primero la comodidad del trabajador con ese elemento de protección personal. El desempeño, el trabajador podía moverse, podía ejecutar su labor de una forma no tan traumática. Y tercero, ¿cuánto tiempo le duraba el elemento de protección personal? Si el elemento de protección personal le duraba o no le duraba. Esto es importante porque pensarán, ¿y esto es para qué? ¿Para costos? No, esto es importante también porque el trabajador, muchos trabajadores tratan de alargar la vida útil de su elemento de protección personal porque creen que de esta forma le están apoyando a su empresa. Entonces, estos son criterios que uno debe tener totalmente claro, precisamente, no solo para disminuir o para que el elemento de protección personal que uno está adquiriendo realmente cumpla la labor para la cual se está adquiriendo, sino que el trabajador lo use de una forma racional. Entonces, es importante diseñar o establecer métodos de evaluación de adaptabilidad rápidos, sencillos y fáciles de entender, tanto para el trabajador como para la persona que está
evaluando o que está siendo partícipe de esta evaluación, que es el proveedor. Porque es que muchas veces cortamos también la comunicación con el proveedor. El proveedor viene y nos dice, no, mire, este es el elemento de protección personal más adecuado, y uno le cree, pero no lo evalúa. Y muchas veces la experiencia de ese proveedor puede estar errónea, porque ese es el elemento de protección personal que más se usa en cierto tipo de industria, pero pueda que las condiciones de nuestro proceso cambien a pesar que sea la misma actividad económica y el proveedor esté cometiendo un error. No porque sea un error malintencionado, sino porque es un error a partir del desconocimiento. Por eso es que estos formatos de evaluación también uno los debe compartir con sus proveedores. Decirle, mire, yo hice la evaluación de adaptabilidad y encontré esto. ¿Usted qué opina? Entonces, estamos haciendo que el proceso tenga una mayor retroalimentación en partes interesadas y también esto incida en la efectividad de mi proceso. Yéndonos después, o sea, ya en el segundo paso, que es la adquisición, pues tenemos que hacer una definición de aspectos personales y una proyección por costos. Tenemos que hablar de las tallas según el personal existente. Esto es otro problema. Y es un tema bastante particular, sobre todo en las empresas que son grandes y en diferentes aspectos. No es lo mismo comprar guantes para mujeres que para hombres. Y en hombres son todas las tallas. Hay hombres o sea, de por sí si miramos, en mujeres de pronto es un poquito más estándar el tallaje en manos, pero en hombres uno se encuentra con talla tipo 6, talla tipo 7 y talla hasta 10. También dependiendo del área en el que esté el trabajador. Hay trabajadores de sector, de área de producción que realmente la talla es 9 y la talla 9 les queda pequeños. Y hay otros trabajadores de la misma área que tienen una talla 6-7. Entonces, no pensemos mujeres talla SM y hombres talla ML. No, realmente ahí estamos teniendo también errores desde el punto de vista de la adquisición. Por eso es que debemos definir claramente la talla según el personal existente. El tiempo de duración, como les decía, para la proyección de reserva económica y la forma de compra acorde a recursos de la empresa. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es que resulta que el tiempo de duración del elemento de protección personal no es el mismo para todas las actividades económicas. Les voy a hablar de un estudio de elementos de protección que hice en sector manufactura, en el sector metalmecánica, perdón, y otro que hice en industria de alimentos. Los guantes del señor cortador, que eran los guantes que tenían unos guantes en baqueta con cobertura de neopreno, le duraban 5 días. Mientras que ese mismo guante al señor de armado le duraba un mes. El mismo guante. Pues claro, tenía riesgos totalmente diferentes y el desempeño y el trabajo era totalmente diferente. El cortador estaba expuesto todo el día a filos de las láminas de metal que estaba cortando, mientras que el trabajador de ensamblado, pues realmente la exposición a filos era muy baja, entonces el guante le duraba mucho más. Y en industria de alimentos, para los señores de mantenimiento, ese mismo guante tenía una duración totalmente diferente. Podía llegar a durarles de mes y medio. ¿Por qué? Porque como la exposición era a objetos, romos, o donde el riesgo mecánico es más que golpes, no filos, sino son golpes. Entonces, o el agarre de piezas mecánicas. Entonces, pues realmente el tiempo de duración del elemento de protección personal es diferente. Por eso es que uno siempre tiene que estar mirando y estar midiendo en qué proceso, cómo es la duración del elemento de protección personal de acuerdo a la actividad, a la tarea y en sí al proceso. Y claro, por cargos, porque es que uno monta su matriz de elementos de protección personal finalmente en cargos para poder hacer la proyección económica y presentarla a gerencia. Porque es que el tema de elementos de protección personal es un ítem cuyo costo es el más sensible
porque es un perdurable, es un recurso que se gasta, es decir, que no es durable en el tiempo, entonces es un consumible. Y precisamente muchas veces encontramos que se le entrega al trabajador el elemento de protección personal, de lo cual eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Pero llegan las personas del área financiera, y me sucedió también con un gerente, que después de mucho tiempo, de muchos días de estarle insistiendo en el tema de elementos de protección personal y de la actualización de elementos de protección personal y de la autorización para la compra de elementos de protección personal, el señor me llevó al área de producción y lo primero que hizo fue mostrarme el elemento de protección personal que se encontraba en el piso, guantes. Eran unos guantes que se encontraban en el piso, nuevos, se le habían dado al trabajador 7 de la mañana y al mediodía el trabajador tranquilamente ya lo había dejado tirado en el piso. Entonces, esto es un tema que es complejo porque nuestro trabajo es fundamental para que se tenga credibilidad en el uso de elementos de protección personal. Y muchas veces el trabajador lo deja botado en el piso porque el elemento de protección personal no fue cómodo, porque no le permitió trabajar, porque el riesgo para el cual se pensó realmente no lo protegía, etcétera. Entonces, ahí son otros temas que vamos a hablar ahorita y que lo vamos a desglosar en lo que es la adaptabilidad a la persona y al entorno laboral. Y también tenemos que mirar la calidad y los proveedores. Entonces, ¿cuál es la calidad de elementos de protección personal? Entonces, hablemoslo también específicamente desde la selección. Los guantes de nitrilo, que son para protección de riesgo químico, vienen de varias clases. Tengo totalmente claro dos clases, los guantes verdes y los guantes azules. Los guantes verdes están para 4.000 micras y los guantes azules tienen un espesor de 3.000 micras. Cuando estamos hablando de 3.000 micras, estamos hablando del espesor del guante y verdes son 4.000. De acuerdo al espesor del guante, asimismo va a ser la motricidad fina en el trabajador. A mayor espesor, la motricidad fina va a ser un poquito más baja. Entonces, muchas veces el trabajador no usa el elemento de protección personal porque está evitando su desempeño, es decir, no tiene una adaptabilidad al entorno laboral. Es por eso que debemos de mirar la calidad de los guantes que nos está dando el proveedor. En este tema de guantes yo he encontrado todo tipo y toda categoría de guantes, desde el punto de vista de unos muy delgados, unos que no tienen las 3.000 micras, otros que tienen las 3.000 micras, o sea, son verdes, pero no tienen las micras que deberían tener. Entonces, es ahí donde uno debe trabajar de la mano con el proveedor para que le garantice la calidad, porque de la calidad depende su adaptabilidad al entorno laboral y al riesgo. Y tener proveedores principales y proveedores de respaldo, porque muchas veces en este tema de disponibilidad del elemento de protección personal no lo tienen en stock y entonces pues ahí también es también importante hablar de la proyección de la cantidad de lo que tengamos en el inventario y de cada cuánto estamos haciendo la adquisición de elementos de protección personal. Y nos vamos entonces precisamente a mirar otro aspecto fundamental en la selección. Es que después de tener esta selección por segmento que les había mencionado, pues tenemos que compararlo con los catálogos. Porque una cosa es el diseño y otra cosa es la vida real. La teoría es hermosa en la teoría. Pero ya tenemos que irnos venga, de esto que nosotros escogimos, de esto que nosotros muy juiciosamente seleccionamos, ¿qué vamos a encontrar en el mercado? Y es ahí donde tenemos que hablar también del proveedor. ¿Cuáles son los proveedores? ¿Qué nos da cada proveedor? Para saber efectivamente dentro de este teórico cómo lo ajustamos a la vida real. Y en elementos de protección personal, el insumo más importante en la selección también es el catálogo. No podemos decir, venga, es que yo necesito un guante que tenga estas y estas y estas características. Y sí, qué pena, pero es que no existe en el mercado. Entonces, ¿su trabajo en dónde quedó? ¿No sirvió? Es precisamente esa conciliación entre lo teórico y lo real
lo que le va a dar ese último, esos 5 centavos por peso que necesitamos para hacer una selección correcta, apropiada de elementos de protección personal de la mano con el proveedor. Y entonces ahora hablamos de la adaptabilidad de la persona. Y en la adaptabilidad de la persona tenemos que tener aspectos tan importantes como son sus características personales. Hablemos de botas, por ejemplo, que es que la persona tiene pie plano, que la persona tiene tales características en manos. No solamente hablamos del tamaño de las manos, sino también de pues, precisamente esa motricidad fina y también de la creencia, también del tiempo que lleva la persona haciendo la labor. Hay personas que tienen dentro de su percepción, porque es que este es un tema de percepción, que al hacer las cosas con guantes se le van a resbalar y entonces con guantes son inseguras, entonces no utilizan los guantes precisamente porque consideran que es que al hacer las cosas sin guantes van a tener un mejor agarre y van a evitar el accidente. Entonces dense cuenta que son temas que parten del imaginario, de la percepción de la persona frente al uso de elementos de protección personal. En este tema de elementos de protección personal, yo siempre le digo a las personas, digamos, en el caso en que yo uso gafas, digo, ¿cuánto tiempo se adaptó al uso de las gafas? Más cuando son permanentes. Entonces, estos criterios de percepción son fundamentales dentro de las características personales, sin dejar de lado otros aspectos ya muy, además de lo morfológico, es también de su susceptibilidad en el tema de alergias frente a los materiales del elemento de protección personal. Si la persona presenta alergia por el material del elemento de protección personal, tenemos que dar ese caso aislado, tenemos que manejarlo de una forma particular específica para hacer una selección específica para esa persona. Pues usualmente esperamos que no suceda, pero realmente a veces sucede en la vida real. Y la adaptabilidad al entorno laboral, ¿cómo afecta su desempeño y cómo se ve afectada su labor? Les pongo casos específicos, además del tornero, el que les hablaba ahorita, que el tornero no utiliza los guantes porque si se le llega a enredar un guante, se queda sin brazo. Y eso es una adaptabilidad al entorno laboral. Hablemos también de los señores de mantenimiento nuevamente, desde el punto de vista del ruido. Y no solamente de los de mantenimiento, también de los operarios. El operario sabe que su máquina está funcionando bien por oído. Eso es como cuando uno conduce, cuando va en su carro. Uno sabe que el carro está molestando por el oído, porque escuchó el ruidito. Y entonces ese escuchar el ruidito le dice que hay algo que no está funcionando bien. Eso pasa también en industria. Entonces, uno de los grandes problemas en el elemento de protección personal desde el punto de vista del protector auditivo es que el trabajador no usa su elemento de protección personal auditivo porque está afectando su desempeño en el de escuchar el ruidito. Es un tema de percepción, pero también es un tema de entorno laboral. Entonces, ¿cómo el elemento de protección personal afecta la labor? Como les decía, cuando es una motricidad fina, el material del guante le afecta la motricidad fina al trabajador, entonces el trabajador va a optar por hacer la labor sin guantes. Eso es lo que tenemos que entrar a mirar. El tema del casco cuando se está manejando vidrio. Son cosas que tenemos que ver y este tema de casco también lo vi cuando hice un estudio para los trabajadores de una bodega. Los trabajadores, realmente la mercancía que llegaba a la bodega, porque eran trabajadores del área de logística, la mercancía no tenía un peso mayor a 10 kilogramos, 12 kilogramos, y la altura era aproximadamente 6 metros. Entonces, haciendo los cálculos necesarios, pues los trabajadores no necesitaban casco. Pero entonces es un error pensar que como yo vi que en tal bodega utilizan casco, entonces en mi bodega tenemos que utilizar casco. No, realmente las actividades económicas son específicas y son particulares. Y uno tiene las herramientas y debe utilizarlas para hacer un correcto uso, una correcta selección de elementos de protección personal desde el punto de vista de esos 3 aspectos. La adaptabilidad de la persona, la adaptabilidad del entorno laboral y sobre todo la adaptabilidad al riesgo. Y en la adquisición, como les decía, entonces hablamos de la adaptabilidad de la persona, la talla, la disponibilidad en el mercado y el género. No debemos dejar atrás el género, porque es que, por ejemplo, les voy a poner un tema muy específico, arnés. El arnés en H le sirve a hombres, pero a mujeres no.
Entonces, un arnés es para mujeres, que no hay muchas que estén en este sector, pero las que he encontrado son mujeres muy fuertes. Entonces, pues me va a decir cuál es el que ya no puedo utilizar un arnés en H, sino que tengo que seleccionar un arnés en X. Y también, pues, como les decía, además del tallaje, también las características propias de la morfología de las personas o de la antropometría de las personas. Y calidad e integridad desde el punto de vista del desempeño y de la duración. Como les decía, estos aspectos de duración son fundamentales para la proyección de costos y para decir, y sobre todo para la proyección, no solamente desde el punto de vista del costo, sino también de las rutinas. Bueno, yo voy a hacer esta adquisición cada 2 meses, cada 3 meses, porque pues comprar elementos de protección personal mes a mes, no sé hasta qué punto sea válido o realmente se ajuste al trabajo que se tiene en seguridad y salud en el trabajo. Entonces también miremos que este tema es un tema que requiere un tiempo, que requiere también una asignación importante desde el punto de vista del recurso humano que somos nosotros para no darle esa racionalidad desde el punto de vista del tiempo. Esto era lo que les quería compartir. Lina, muchísimas gracias. No sé si que tengamos algo más, alguna pregunta de nuestros participantes y damos paso al sondeo de nuestras preguntas iniciales. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias por este tema tan importante. Vamos a realizar nuestro post-test. Vamos entonces con la primera pregunta. Les recuerdo que en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, la primera pregunta dice, la selección de elementos de protección personal está enfocado a prevenir actos inseguros, B, evitar accidentes de trabajo, C, evitar la aparición de enfermedad laboral, D, atenuar la consecuencia en la ocurrencia de ATEL. Muy bien, rápidamente 10 segunditos para que contesten. Les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y pueden seleccionar las respuestas. Muy bien, vamos entonces a cerrar la primera pregunta. Ingeniero, te comparto las respuestas, los resultados por acá. 9% a prevenir actos inseguros, 41% evitar accidentes de trabajo, 6% evitar la aparición de enfermedad laboral y el 45% atenuar la consecuencia en la ocurrencia de AT. Muy bien, ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, como les decía, es atenuar la consecuencia en la ocurrencia de ATEL, accidente de trabajo o enfermedad laboral. No es evitar accidentes de trabajo. El uso de elementos de protección personal no evita la ocurrencia de accidentes de trabajo. Es más, si no hacemos una selección correcta, puede generar accidentes de trabajo. Entonces es importante que este 41% que dice evitar accidentes de trabajo, pues por favor, revisemos el tema y seamos muy juiciosos. El accidente de trabajo no lo evita el uso de elementos de protección personal. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, los criterios para la selección de elementos de protección personal son A, desempeño, integridad, duración y comodidad. B, costo, talla, diseño y duración. C, adaptabilidad al riesgo, a la persona y al entorno laboral. D, criterios definidos en el procedimiento interno. Muy bien, 10 segunditos para que contesten, voten por favor. ¿Listo? Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Listo, ingeniero, te comparto los resultados de esta segunda pregunta. Entonces, el 7% dice A, desempeño, integridad, duración y comodidad. 8% B, costo, talla, diseño y duración. 78% C, adaptabilidad al riesgo, a la persona y al entorno laboral. Y 7% D, criterios definidos en el procedimiento interno. Ingeniero, cuéntanos, ¿cuál es la respuesta correcta?
Los criterios definidos en el procedimiento interno se deben basar en la adaptabilidad al riesgo, a la persona y al entorno laboral. Esto, si bien todas las empresas tienen o establecen sus procedimientos, como les digo, deben haber unos principios fundamentales, que son precisamente lo que hablamos, que es la adaptabilidad al riesgo, hacer las matrices y a partir de las matrices desglosar los riesgos para seleccionar uno, máximo 2 elementos de protección personal, y también tener en cuenta la adaptabilidad a la persona y al entorno laboral en ese proceso de selección y adquisición. El costo, la talla, el diseño y la duración son variables que tenemos en cuenta en la adaptabilidad al riesgo a la persona y al entorno laboral, y el desempeño, la integridad, la duración y la comodidad son atributos que evaluamos en terreno para poder definir o para poder establecer efectivamente, de manera correcta, la adaptabilidad al riesgo, a la persona y al entorno laboral, que es de lo que hemos hablado a lo largo de esta sesión. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice: para la adquisición de elementos de protección personal se recomienda A, identificar las tallas y evaluar adaptabilidad; B, proyectar el costo sin importar los recursos de la empresa; C, identificar tallas y verificar calidad; D, todas las anteriores. Bien, votemos rápidamente 10 segunditos. Bueno, 15 segunditos por ser la última pregunta, para que todos alcancen a votar. Muy bien, 5 segunditos más. Terminemos de votar. Listo, cerramos la tercera y última pregunta. Entonces, por acá, ingeniero, te cuento que el 18% nos dijo identificar las tallas y evaluar adaptabilidad. 1% proyectar el costo sin importar los recursos de la empresa. 19% identificar tallas y verificar calidad. 62% todos los anteriores. Cuéntame, Inge. O bueno, cuéntanos. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es identificar las tallas y evaluar la adaptabilidad. La calidad es un aspecto asociado a la adaptabilidad, porque la calidad impacta la adaptabilidad de las personas. Entonces, esto es lo que la respuesta correcta es la A. Siempre en elementos de protección personal debemos hablar de adaptabilidad del elemento de protección personal para el desempeño correcto, para la integridad del trabajador y para la protección del trabajador, no para evitar el accidente de trabajo. Perfecto. Bueno, ingeniero Joseph, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este importante tema. Por acá nos están preguntando que cuándo sería la segunda sesión. La segunda sesión sería más o menos en 15 días. Sí, señora. Perfecto. Ya saben, en 15 días, yo como siempre les recomiendo revisar y visualizar nuestro cronograma semanal para que se inscriban y participen de todas las acciones educativas. Ingeniero Joseph, muchas gracias y que tengas un feliz de lo que queda del lunes y por supuesto una feliz semana. Un buen resto de tarde para ti, una feliz resto de semana para todos y seamos juiciosos con nuestros temas. Muchísimas gracias. Claro que sí, a todos gracias por su participación. Les recuerdo que en Posipedia encontrarán la grabación de esta acción educativa y la presentación técnica. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Disposición final de elementos de protección personal. ¿Sabías que el COVID-19 es un virus que logra sobrevivir sobre los materiales por un tiempo prolongado así? Cartón, papel, 24 horas. Cobre, 4 horas. Guantes, 8 horas. Acero inoxidable, 72 horas.
Plástico. 72 horas. Por favor, tenga en cuenta, cuando usas intermitentemente el tapabocas, evita guardarlo en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón o camisa. No lave su tapabocas para reutilizarlo. Recuerde desecharlo y utilizar uno nuevo. No comparta su tapabocas. En estos momentos de pandemia del COVID-19, es necesario el compromiso de la ciudadanía frente a la gestión de sus residuos. Se debe tomar conciencia de la importancia de separar correctamente los residuos en la fuente, depositando el material aprovechable no contaminado en recipientes independientes para su posterior entrega a los recicladores de oficio. Los elementos potencialmente infectados deberán mantenerse separados de los demás residuos y presentarse en bolsa bien cerrada a las personas prestadoras del servicio de aseo. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.